Hola, buenos días. El día de hoy vamos a hacer el curso de Historia. Tema: el boom del guano. ¿Qué es el guano? Guano se conoce en Sudamérica al excremento de las aves marinas. En Perú, estos desechos se acumularon en los roquedales de las playas y en las islas por milenios, de modo que toneladas y toneladas de esta materia blanquecina, pero rica en amoníaco, ácido úrico, fosfórico, oxálico, ácidos carbónicos y sales se hallaban en la joven República Peruana al alcanzar su independencia. La era del guano, también llamada la República del Guano, fue una época de la historia republicana del Perú entre el año 1845 y 1866, durante la cual la exportación del guano de las islas de la costa transformaron la economía y la política nacional. Se considera su inicio con el primer gobierno del general Ramón Castilla. Tras este gobierno, el Perú logró alcanzar una economía estable. El Estado peruano era el dueño de depósitos de guano de la isla del Litoral y el primer interesado en sacarle provecho a este recurso natural. Para lograr este objetivo, buscó asociarse con el capital privado, peruano y extranjero. De esta manera, el Estado aportaba el recurso y los empresarios privados el capital necesario. Fue el comerciante peruano Francisco Quirós el primero en asociarse con el Estado. En 1841 firmó un contrato de arrendamiento por el que tenía los derechos de explotación a cambio de pagar tan solo 10.000 pesos anuales durante 6 años. El Estado se benefició al principio, pues esta cantidad de dinero era muy importante para incrementar su presupuesto y la primera planta que ingresaba por la venta de este recurso. Sin embargo, el incremento del precio que los agricultores ingleses estaban dispuestos a pagar ocurrió en pocos meses y pronto fue evidente que el Estado había subevaluado el recurso. Aparecieron las voces críticas para señalar que Quirós estaba haciendo un negocio redondo a costas del Estado. El Estado respondió a las críticas recibidas, cancelando su contrato de arrendamiento en 1842 para firmar con empresarios privados, nacionales y extranjeros, los contratos bajo la modalidad de la venta directa. Durante 5 años se celebraron distintos contratos de venta directa, con peruanos como el propio Francisco Quirós y firmas comerciales extranjeras como la inglesa de Anthony Gibbs. En estos años se exportaron alrededor de 300.000 toneladas de guano. El margen de ganancia para el Estado, si bien no presentaba un ingreso importante, fue suficiente para que el Perú sea un país elegible para créditos y préstamos en el exterior. Así se convirtió en la primera fuente económica del país. En ese momento se presentaron los mejores postores, ya sean peruanos o extranjeros, para poder invertir. En ese entonces, el gobierno buscaba los mejores beneficios. Ya no trataban directamente con el guano, sino mandaban a otras personas a encargarse de eso. Y así poco a poco, hasta que de repente se dieron cuenta que se estaban asociando con los del extranjero. En el extranjero, especialmente Estados Unidos, le quiso hacer la guerra a través de embarcaciones, al cual empezaron a desistir porque empezaron a haber deudas externas que hacía el Perú, que gastaba toda la plata en obras públicas y en vez de guardar y reunir, lo que hacía era pagar, pagar y pagar, y empezaron a hacer las deudas. Y así fue como se acabó la era del guano.